Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tal vez a muchos nos va a dejar un poco pensando, tal vez a otros nos va a quitar de cierta manera o a dejar meditando en cuanto el evangelio que estamos viviendo como cristianos. Tal vez otros se van a sentir desafiados, ¿verdad? O tal vez otros van a recibir esa confirmación de decir, wow, no, yo pensé que estaba tan equivocado, pero el Señor ha confirmado hoy su palabra. Y el título de hoy es Desbalanceados. Uf, no le puedo decir, dígale al que está a su lado, balanceate. Desbalanceados. La espiritualidad madura no vive en los extremos. ¿Qué pasa cuando un auto está desbalanceado? Mi esposo me estaba tratando de explicar, pero no le entendí. Nada más lo que le entendí es que las ruedas tenían como que no estaban las ruedas bien para el peso. Eso fue lo que le entendí. Entonces se iban para allá y entonces no se balanceaban bien. Pero bueno, ahí más o menos le entendí eso. Pero meditando, pensando, me ponía a meditar en esto y me hacía algunas preguntas. Decía, ¿qué es lo que hace que una persona o un cristiano, si lo podemos decir de esa manera, sea transformado de tal manera que nunca más vuelva a ser la misma persona? ¿Qué es lo que hace que una fe esté madura en Cristo Jesús? Y viendo la historia, me ponía a meditar y decía, ¿qué fue lo que pasó o lo que sintieron o lo que vivieron los mártires, ¿verdad? Aquellas personas que no les importaba dar su vida por Cristo, que fueron a la muerte convencidos en su fe en Cristo, sin dudarlo, entregaran su último suspiro, no negando a su Salvador. Que si sentían que morían, que eran acribillados, que eran asesinados, sentían un gran honor de poder estar ahí en la guillotina, ¿sí? Por Cristo. No les importaba ser quemados por Cristo. ¿Qué era lo que avivaba o lo que esas personas tenían? Que muchas veces en esta época, muchas veces no tenemos como cristianos, que a veces cuando vienen las cosas difíciles queremos abandonar nuestra fe. Cuando vienen las cosas difíciles dudamos de quién es Dios. Cuando vienen las cosas difíciles inmediatamente, oren por mí, ¿por qué me está pasando esto y no aguanto? Y me ponía a meditar en eso. ¿Qué es lo que tenían esas personas que no les importaba dar su vida en cierta manera? ¿Qué es lo que los convencía? Tenían una fe que morían por esa fe. No les importaba perder todo con tal de obtener esa fe. Y el que comenzó, digamos, la iglesia protestante, Martín Lutero, dijo: la fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios, tan cierta que un hombre moriría 1000 veces por ella. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿arde tu corazón a tal punto, tu fe a tal punto de poder enfrentarte a cualquier circunstancia por Cristo? Muchas veces el evangelio lo vivimos de una manera ligera o de una manera convincente de que, bueno, yo creo que Dios me va a bendecir de tal manera que algún día voy a salir de esta situación. Yo creo que Dios, a través de mi generosidad, porque yo siembro en el reino, porque yo doy en mi servicio, Dios me va a bendecir. Y tenemos muchas veces ese pensamiento. ¿Y qué tal si viniera hoy y te dijeran: lo siento, naciste pobre y vas a morir pobre? ¿Seguiría tu fe viva? ¿Qué tal si hoy viniera y te dijera:
por esa enfermedad que estás orando, Dios nunca la va a quitar. O sea, vas a tener que aprender a depender de Dios. Va a ser esa la enfermedad que te va a llevar a depender cada día de Dios, porque suena lindo y yo no dudo de un Dios que sana, no me malentiendan. Yo no dudo de un Dios que transforma y cambia y bendice nuestras vidas, pero a veces tenemos el concepto terrenal y somos conscientes terrenalmente, pero inconscientes de la vida celestial o del reino de los cielos. A veces queremos que Dios me acomode bien en esta tierra cuando Él dijo que nuestra morada no está aquí. No está aquí. Todos nos vamos a morir. Uy, no lo sabíamos. Todos vamos a llegar a un momento en que vamos a dar nuestro último suspiro y vamos a irnos a vivir una eternidad con Cristo si hemos decidido hacerlo, vivir una vida con Cristo. Y Jesús una y otra vez nos recordaba y nos decía que Él había vencido la muerte para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero a veces nos encanta la comodidad de estar aquí. Que si Dios me va a bendecir, que sea aquí. Que si Dios me va a sanar, que sea aquí. Que si Dios me va a dar lo que yo quiero, que sea aquí. ¿Y qué tal si no es así? ¿Seguiría aún tu fe viva? ¿Seguirías aún creyendo en un Dios todopoderoso? ¿Seguirías aún confiando en un Dios que todo lo puede? ¿Seguiríamos aún viniendo a la iglesia, a congregarnos? ¿Seguiríamos aún siendo cristianos? Los puse a pensar. No se preocupen, no se me desbalancee. Pues el desbalance es una condición anormal en todo sentido de la palabra. A veces andamos desbalanceados, los que en el término médico muchas veces dicen tienen un desbalance hormonal, ¿verdad? Dicen las mujeres, porque es que a veces andamos un poco tristes, alegres, locas. Un desbalance, ¿verdad? Hormonal. El desbalance significa la falta de equilibrio, desarmonía entre dos cosas, fuerzas o posturas, o la alteración de la estabilidad de un sistema. Cada vez que algo está desbalanceado, siempre va a ir hacia un extremo, y esos extremos son peligrosos, porque cuando un cuerpo no funciona como debe de funcionar, simplemente se va apagando poco a poco, va desbalanceado, no va al ritmo que tiene que ir. Y todos los extremos son peligrosos, ¿ok? Vamos a ver que muchas veces nosotros vemos a Dios dependiendo de la manera en que yo percibo a Dios. Hay una palabra, hoy se va a ir con una palabra nueva, que se llama cosmovisión. ¿Con qué se come eso? Usted me va a preguntar. La cosmovisión es la manera en que yo interpreto las cosas. Cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a cómo yo interpreto el mundo, cómo yo interpreto las cosas de la vida. Eso tiene mucho que ver con mis creencias, con mi cultura, con mi crianza. Usted se va a dar cuenta que muchas veces lo que a una persona le afecta, a otra persona no le afecta. Lo que a una persona le molesta, a otra persona no le molesta, ¿verdad? Pasa mucho en el matrimonio, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? ¿No? Son perfectos sus matrimonios, gloria a Dios por eso. Pero a veces uno dice, es que yo tengo la razón, porque yo miro las cosas de esta manera. Y la otra persona dice, es que yo tengo la razón, porque yo la miro de esta manera. Es dos maneras de percibir las situaciones diferentes, dos mundos, dos cosmovisiones diferentes. Y muchas veces esa manera de interpretar las cosas nos ayuda o también nos pone en el peligro que podemos malinterpretar quién es Dios. Podemos tener la idea de que yo creo en un Dios que es así por mi manera de ver la vida, por mis creencias, por mi sistema de creencias, mi sistema de valores. Tiene que ver mucho también cómo
la manera de conocer y relacionarme con Dios. Por consiguiente, cuando yo tengo una manera de ver las cosas, esa manera la uso para relacionarme con Dios y también la voy a usar para relacionarme con las demás personas. Muchas veces, ¿verdad?, se malinterpreta y se estanca nuestra fe espiritual o nuestra madurez espiritual por este sistema de creencias. Muchas veces decimos, es que Dios, yo lo veo, lo siento, lo percibo de esta manera. Y otra persona, no, pero yo lo veo, lo siento, lo percibo de esta manera. Y solamente así solamente veo a Dios, así solamente veo a Dios. Y podemos caer en los peligros, podemos caer en un estancamiento espiritual o en una madurez espiritual. Esto puede ser un desbalance en nuestra visión, cómo nosotros tal vez nos estancamos en nuestra madurez espiritual. Y hoy te voy a hablar de dos maneras que si las tomamos de lo extremo nos pueden estancar en nuestra vida espiritual. Y no te preocupes, vamos a ir a la palabra de Dios. La primera son las experiencias, y traje mis lentes de sol. El lente de las emociones. La primera manera es cuando el cristiano solamente, ojo que digo solamente quiere ver a Dios o quiere interpretar a Dios o a través de las experiencias. Y eso lo llamamos lente de las emociones. Cuando nos ponemos el lente de las emociones, traje los lentes negros porque es así como bien cool. Lente de las emociones. Por ejemplo, en mis tiempos, ya tengo algunos añitos, cuando yo crecí en la iglesia cristiana toda mi vida, y en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en mis tiempos se daba mucho lo de las campañas. ¿Cuántos se acuerdan los que vivieron, verdad? Por ahí algunos se ríen. Las campañas, tenemos un espíritu campañitis para todo. Cada semana había una campaña. Traíamos a un invitado, ojo que no estoy diciendo que es incorrecto, ¿verdad? Traíamos un invitado, invitábamos a la gente del pueblo para que viniera y recibiera su milagro, ¿ok? Esa era la manera de atraer a la gente. Venga y reciba su milagro. Venga que si tiene un montón de problemas, tráigalos acá que Jesús se los va a resolver. Y ahí traían al esposo, a los hijos, hasta la suegra, todo el mundo traía, ¿verdad? Hasta mi problema, que Jesús me lo resuelva. Entonces, toda la gente vivía alrededor de eso. Mi observación como niña era de que mucha gente llegaba a las campañas. Nosotros teníamos campañas masivas, que incluso llegaba gente muy reconocida en aquellos tiempos. Imagínense en aquellos tiempos que era Gille Ávila. Uy, los viejitos se acuerdan nada más. Los más nuevos, Gille, ¿qué? Bueno, ese era como el boom, como que llegaba este predicador y todo mundo a sacar sus endemoniados, sus paralíticos y todo lo que estuviera de moda y todas las enfermedades y traían, ¿verdad?, para que Dios los sanara. Ojo que no estoy diciendo que estaba mal. Entonces el evangelio era modificado de acuerdo a la necesidad de la gente. De hecho, mi familia se acercó a Cristo a través de una necesidad física. Mi mamá estaba enferma, Dios la sanó y fue así como nosotros o que yo fui criada en el evangelio. O sea, ella fue creciendo en su fe en Cristo. Pero estas personas, la mayoría, no todas, lo que pasaba era que una vez que recibían su milagro, se acomodaban a su milagro y como ya no seguían recibiendo milagros, se apartaban de la fe. Vivían a través o veían a Dios a través de lo que Dios les podía dar, a través de la experiencia, a través de las emociones. Porque yo me siento bien, entonces es que Dios está conmigo. Pero cuando yo me siento mal, entonces significa que Dios no está conmigo.
Porque yo siento esto, significa que Dios está actuando así. Porque no lo veo actuar, significa que Dios no está actuando. Entonces se ponían los lentes de las emociones y percibían a Dios de esa manera. El problema venía cuando la situación o cuando la experiencia, la sanidad, el milagro perdía su asombro. Cuando ya no había más asombro. Le decía a mi esposo que lo bien popular en mi tiempo, por lo menos en mi ciudad, ¿verdad? Eran los pies planos. Yo creo que yo fui sanada de pies planos, no sé, ¿verdad? Porque era todo mundo tenía pie plano y venían a las campañas y Dios, ¡pum!, les hacía el arco, ¿verdad? Y era algo milagroso, era algo lindo experimentar. Pero ese asombro llegaba un momento en que se olvidaban lo que Dios había hecho, se olvidaban de lo que Dios había traído para ellos. ¿Por qué? Querían otro milagro y otro milagro. Me recuerda cuando en los tiempos de Jesús, que la gente le decía a Jesús: haz tus milagros, queremos ver tus milagros, hazlo ahora. Y cuando Jesús decía no, ¿qué es lo que hacían? Se enojaban y decían: pero ¿cómo no vamos a ver los milagros? No eres el Mesías. Y muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces queremos ver a Dios a través simplemente de los lentes de las emociones, de las experiencias. Pues el pueblo de Israel hizo lo mismo. El pueblo de Israel, después de haber visto cómo Dios los sacaba de Egipto, cómo Dios había enviado las 10 plagas y los estaba sacando de Egipto, dice que cuando iban en camino iban bien contentos, pero cuando se enfrentaron, cuando se pusieron enfrente del mar y vieron que los egipcios venían persiguiéndoles, miren lo que pasó. Esto se encuentra en Éxodo 14, 11 al 14. Dice: y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Ahí está el pueblo de Israel, después de haber experimentado los maravillosos milagros que Dios había enviado, las 10 plagas, y ver cómo Dios los había sacado de Egipto. ¿Qué pasaba? Seguían quejándose. Venía una tempestad y decían: no, ¿cómo Dios nos puso en esta situación? Volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud. Cuando se les pasaba el asombro, porque después se abre el mar en dos, ellos pasan, y cuando se pasa el asombro, ¿qué hacen? Empiezan a cantar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra. Empiezan a cantar. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa unos días después? ¿Qué pasa un tiempo después? Vuelven nuevamente a quejarse. Mira lo que dice Números capítulo 11, 4 al 6. Números 11, 4 al 6 dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito.
nuevamente experimentando el milagro de Dios, no tenían que cocinar, ni los domingos. No solo los domingos, sino de lunes a domingo no cocinaban. Se levantaban y el maná estaba ahí. Dios los protegía. ¿Y qué pasaba con ellos? Oh, no es suficiente. ¿Por qué? Porque veían a Dios a través de los lentes de las emociones. Hoy no me siento con ganas de comer maná. Hoy quiero carne. Y muchas veces ese espíritu se transmite a nosotros. Queremos más milagros. Señor, haz más milagros. Convierte más agua en vino. Cuando nosotros vivimos a través de las emociones y vemos a Dios y experimentamos a Dios simplemente a través de las emociones, somos como aquel niño que va a Disney y dice: yo aquí me quiero quedar a vivir. Porque es bonito los rides todos los días, pero va a llegar un momento en que ese niño va a estar asqueado de los rides. Va a decir: ya no quiero esto. Como el pueblo de Israel. Cuando simplemente vemos a Dios a través de lo que yo pueda sentir emocionalmente, eso es lo que sucede. Tu fe no crece, tu fe no madura. Simplemente queremos experiencias. Y ojo que no estoy diciendo que están incorrectas, pero nuestra vida espiritual se siente desbalanceada porque las emociones, tus emociones, son fluctuantes. Suben, bajan, suben, bajan, arriba, abajo. A veces vas a sentir, muchas veces llegamos a la iglesia y posiblemente por situaciones que estemos pasando, no sentimos emocionalmente la presencia de Dios. Y salimos y decimos: ay, como que hoy no se sintió bonito el servicio. Como que hoy los muchachos de la alabanza no le metieron ritmo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es nuestra emoción y nuestra emoción es fluctuante. Pero ahora déjame decirte que hay algo más que nosotros tenemos de cierta manera, que muchas veces saltamos al otro extremo. Y entonces decimos: bueno, está bien, no voy a ver a Dios a través de las emociones, pero voy a ver a Dios a través del razonamiento. Y ese es mi lente de la mente, así como intelectual. El razonamiento. Y ese lente, no estoy diciendo que es incorrecto, pero cuando solamente usamos esa manera de ver a Dios, podemos caer en el otro extremo también. Hay otro lente que es lo racional, el intelecto. Y esta manera de ver a Dios, o esta cosmovisión de ver a Dios, ¿verdad?, tiene que ver más que nada en querer entender y conocer los conceptos de Dios. ¿Qué es bueno? Es bueno. Para eso Dios nos dio un cerebro. ¿Sabía usted que tiene un cerebro? Todos tenemos un cerebro, algunos más estrenados que otros, pero ahí está, usémoslo, ¿sí? Ahí está. Entonces la mente, ay Dios mío, la mente ahora no está usando el razonamiento, ¿verdad? La mente es algo bueno que Dios nos ha dado para poder aprender, para poder conocer. Es hermoso porque Dios nos ha creado de esa manera. Si hay algo que Dios ha hecho tan maravilloso en el ser humano, es que nos hizo seres pensantes. ¿Sabía usted que somos los únicos seres vivos que pensamos? Y si no lo sabía, dígale al que está a su lado: ¿sabías tú eso? Ah, porque yo me enteré hoy, pero bueno. Los animales trabajan por instinto, actúan por instinto, pero los seres humanos, nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, tan buen creador, que dijo: te voy a formar a mi imagen, te voy a hacer de una manera que puedas pensar. Y un cristiano, cuando va de la experiencia al razonamiento, va a entender y sabe que muchas veces vamos a tener que caminar en fe. ¿Qué significa? Que muchas veces no vamos a sentir, no va a haber algo emocional. Posiblemente emocionalmente yo no voy a sentir que Dios está al lado mío, pero lo creo.
creo que Dios está ahí. Creo y sé que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque conozco que Él es fiel. Porque conozco que el Dios, cuando dice una promesa, la cumple. Y muchas veces no vamos a sentir maripositas en el estómago. Muchas veces no vamos a sentirnos así como bien gozosos, felices, obedeciendo. Muchas veces vamos a tener que caminar en fe y decir: Señor, yo camino en fe. Señor, yo obedezco en fe, no lo siento emocionalmente, pero lo voy a hacer porque es obediencia a ti, porque yo te creo a ti. Pero aún así, ¿verdad? También podemos caer en un error. También podemos caer en que muchas veces tenemos a un Dios que necesitamos encontrarle la lógica, que necesitamos decir, bueno, Dios, si yo hago esto, Dios hace esto, entonces es igual a esto. Y cuando Dios no actúa de esa manera, queremos encontrarle sentido a cómo Dios actúa. Y ahí podemos caer en ese error de pensar o tener un Dios simplemente mental. Mira lo que dice Éxodo 14, 15 al 16. Este es Dios hablándole a Moisés estando frente al mar rojo. Le dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Muchas veces, cuando conocemos quién es Dios, vamos a tener que caminar sin andarle preguntando: ¿qué tengo que hacer? Como el niño, imagínate tu hijo de 12 años. Mamá, me tengo que bañar. Mamá, me tengo que cepillar los dientes. O de 15 años o de 18 años ya sería el colmo. Mamá, ¿tú crees que yo tenga que ayudarte aquí en la casa? Mamá, ¿tú crees que yo habrá la posibilidad que tenga que sacar la basura? Hay momentos en los cuales la persona madura entiende en que ya ha recibido una orden de Dios. Pero nosotros seguimos intentando: Señor, confírmame, hazme sentir en el corazón, confírmame que debo de ser una persona generosa, confírmame que debo de tratar bien a mi cónyuge. A ver, confírmame. Pedimos confirmación cuando Dios dijo: ya te dije, confírmame de que tú vas a cuidar de mí. Ya te lo dije, yo estaré ahí. Y a veces lo sintamos o no lo sintamos, sabemos y creemos que Dios está ahí con nosotros. Amén. Eso, muy bien. Nos ayuda a creer en Dios. Pero ¿sabes también qué puede hacer cuando solamente utilizamos el intelecto o la mente? Podemos caer en el error de querer entender a Dios con nuestra mente limitada. A un Dios ilimitado, a un Dios infinito, querer entenderlo con nuestra mente humana. Y Dios no lo podemos entender con nuestra mente humana, porque nosotros somos seres finitos. Hay cosas que no vamos a poder entender, hay cosas que no vamos a poder comprender, hay cosas que por más que nos expliquen no vamos a entenderlo. Tal vez no entiendes porque aún sigues con esa misma situación año tras año. Tal vez no entiendes porque Dios no ha obrado de cierta manera como tú crees que Él debería actuar. Tal vez habrá respuestas que en el cielo simplemente las vas a recibir cuando estés allá, delante del trono del Señor. Pero nosotros le seguimos buscando y queremos entender. Por favor, Dios, hazme entender. Pero cuando nos colocamos en esto, cuando solamente queremos entender o creer a Dios aquí en la mente, podemos caer incluso hasta en una bipolaridad cristiana, le llamo yo. ¿Qué es la bipolaridad? Hacer algo, pensar algo, pero actuar de otra manera, o cambiar, ser cambiante, o creer, ¿verdad? Decir, yo creo en Dios,
Pues déjame decirte que Santiago en su carta dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Imagínate, no podemos quedarnos simplemente viendo a Dios desde nuestra capacidad, desde nosotros. No podemos quedarnos viendo a un Dios desde nuestro pensamiento. Muchas veces como cristianos nos pasa esto. Sabemos los conceptos, conocemos los conceptos, pero a la hora de la práctica no actuamos como pensamos o como creemos en la mente. Miren, les pongo un ejemplo. Esa me fue la voz. Es que te grité mucho, ¿verdad? Ayer fui a un concierto. Pero cristiano. A creer que me voy a ir al de Shakira, no. Y estando en el concierto, todos, ay hermano, gracias. Estando en el concierto, todas las personas estaban bien contentas, emocionadas, pues era un grupo, ¿verdad? Que ellos conocían, yo no los conocía mucho realmente, pero estaban muy emocionados. Y resulta que todos así, bien contentos. Ay, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Y ay, barro soy, y tú destrúyeme, Señor, y hazme otra vez. Y todos así llorando. Después hubo un tiempo en que se apaga la música, nos sentamos, y en eso la persona que está dirigiendo el concierto dice: les traigo un proyecto, se llama Compassion, y es un proyecto de adoptar unos niños, o sea, patrocinar unos niños, así que les invitamos a ser generosos, tanto se tiene que dar mensual, a ver cuántas manos levantadas. Y todos así, incluyéndome yo. 1, 2, 3 personas de cientos de personas que habían ahí. Y eso me puso a pensar. Dije: Señor, ¿cuánto te cantamos? Y te decimos: Señor, yo hago tu voluntad y lo creo acá, pero a la hora de ser generoso, oh no, mi plata no, eso es mío. Porque vivimos como una esquizofrenia espiritual muchas veces. O decimos: Señor, yo confío, a veces hasta mentimos cuando cantamos. Porque decimos: Señor, sí, usa las pruebas para moldearme. Usa, Señor, a cualquier persona para moldear mi carácter. Y cuando Dios usa al cónyuge, o a la persona, o a la cajera, o al que se está muy lento manejando delante de ti, no, pero es que esto, pero... y echamos la culpa a los demás. Entonces vivimos muchas veces en esos dos polos opuestos. Cuando queremos entender a Dios acerca de en mi mente, solamente en mi mente. Pero hay una tercera, que esa es la que trae un balance a nuestro corazón. Claro que Dios va a usar las experiencias. Claro que Dios va a usar tu mente. Claro que Dios va a usar tu curiosidad, tu intelecto para acercarse a ti, para darse a conocer. Pero la tercera cosa que Él toma y que es lo único que Él puede hacer, lo imposible, es cuando el Espíritu Santo trae una revelación a nuestro corazón. Eso es lo que trae un balance a nuestra vida. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos hacer. El que el Espíritu Santo abra nuestro corazón. Pablo decía: abra los ojos del corazón, abra el entendimiento para no solamente conocer, comprender en la mente, sino entender en el corazón. Es cuando el Espíritu Santo transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Mira lo que dice Efesios 1:17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Eso es algo que ni tú ni yo podemos hacer. La revelación de Cristo no es algo que ni tú ni yo podemos hacer, sino que es el Espíritu Santo que lo hace en nuestro corazón. Claro que Dios usa las experiencias, claro que Dios usa el conocimiento. Esos son automóviles que Dios usa para poder llevarnos al fin a poder ser nuestro corazón tocado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos revela la verdad de Cristo en nuestra vida, podemos caminar en una espiritualidad donde Cristo es el centro de mi vida, donde Cristo es el que reina y gobierna en mi corazón. Cuando me pongo a pensar como le decía, en esas personas, ¿qué hacía que estas personas conocieran a Cristo de una manera diferente? ¿Qué hacía que Pablo tuviera gozo en la cárcel? ¿Qué hacía que los discípulos dijeran, no importa si yo tengo que morir por Cristo, lo voy a hacer? No importa si tengo que entregar mi vida, lo voy a hacer. Un conocimiento, un despertar en el corazón de ellos, una transformación a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo solo tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que dijo, ¿qué tengo que hacer? Mañana mismo hago lo que tú me pidas. He robado, voy a regresar 4 veces más de lo que he robado. Un cambio radical. Saulo, cuando se encuentra con Jesús, cuando lo ve cara a cara, su vida cambia por completo. Ahora tenemos a un Pablo predicando a la iglesia, hablando del amor, de la gracia de Cristo, encerrado en una celda, azotado, medio moribundo, porque muchas veces lo apedreaban. Y seguía firme. ¿Qué les decía yo muchas veces? Cuando vemos a Dios a través de nuestras emociones solamente, es que si Dios no me das eso, me muero. Si Dios no me bendice, me muero. Mi fe mengua, mi fe falla. Muchas veces salimos de un encuentro con Dios y nos importa más, qué sé yo, cualquier serie de televisión, nuestras redes sociales, lo que la gente vaya a decir. Pero cuando es el Espíritu Santo transformando nuestro corazón, no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga. Tú dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Él es mi mayor tesoro. Él es lo más grandioso que yo tengo. Pablo era un cristiano coherente. A veces nosotros vivimos un cristianismo incoherente, pero Pablo era un cristiano coherente. Pablo decía, es Cristo mi único gozo. Y no importaba la situación, él sabía que Cristo era su único gozo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Cuántos de nosotros tuviéramos el coraje para decir eso? Señor, no importa si tengo que caminar con esta enfermedad hasta el día en que yo me muera, pero esta enfermedad va a hacer que yo dependa de ti. ¡Aleluya! Lo acepto, Señor, aquí estoy. Señor, si nunca me vas a dar una casa propia, no importa, Señor, no importa, aquí estoy, porque tú vas a suplir y eso va a hacer que yo dependa de ti. Señor, si nunca me vas a dar, qué sé yo, me vas a hacer rico, millonario, no importa, Señor. Nací pobre, moriré pobre. No importa. Señor, si nunca va a cambiar mi cónyuge, si nunca va a cambiar mi familiar, pero a través de eso tú vas a transformar mi vida, Señor, yo te seguiré sirviendo y amando. Señor, si no me dieras aquello que te he estado pidiendo, aún así mi corazón seguiría ardiendo por ti. Suena bonito el domingo, ¿verdad?
pero el lunes tenemos que enfrentar la realidad. Suena bonito el domingo, pero en la semana tenemos que vivir la vida día a día, paso a paso. Ponte de pie, iglesia. La fe madura no se alimenta solo de experiencias, no se apoya en lo que entiende, sino que se rinde completamente a la revelación de Cristo en el corazón. ¿Cuál ha sido tu manera de ver a Cristo? Tal vez lo quieras entender con la mente. Tal vez han sido las emociones. Tal vez has dicho, bueno, yo sigo a Cristo porque me siento que Él me ama. Pero ¿qué va a pasar el día que tus emociones digan, no siento que Dios me ama? Yo quiero seguir a Cristo porque allí en la iglesia me siento protegido, protegida, me siento bien. ¿Y qué va a pasar el día en que no te sientas bien? ¿Qué sé yo por X situación? ¿Qué va a pasar el día en que vas a tener que obedecer aunque no lo sientas? Que vas a tener que caminar, que vas a tener que seguir, que vas a tener que levantarte cada mañana a vivir la vida, que vas a tener que levantarte cada mañana a enfrentar la situación que estés enfrentando, a enfrentar el dolor. Hay personas que tienen enfermedades y que luchan con esas enfermedades todos los días. Y a veces, y no quiero que me malinterpretes, a veces yo deseo con todo mi corazón que el Señor haga lo que más queremos. Pero ¿qué tal si Él no quiere de esa manera? ¿Qué tal si no? Cierra tus ojos, te invito a cerrar tus ojos y podamos decirle al Espíritu Santo hoy, Señor, tal vez te he visto con los ojos emocionales, con los lentes de las emociones. Quiero ver milagros tras milagros tras milagros, Señor, y es lindo porque tú los usas para madurar mi fe. Pero no solamente quiero experimentarte a través de eso. Quiero, Señor, también que crezca en mí esa convicción de quién tú eres. Quiero que mi mente pueda poder razonar muchas veces y decir, espérate un momento, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando muchas veces tengo que decir a mi alma, alma mía, alaba a tu Creador. Cuando muchas veces tengo que decir a mi corazón, a mis emociones, espérate, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, no viene de la respuesta del hombre, no viene de la respuesta de lo que estoy mirando, no viene de lo que estoy viendo, sino que viene de Jehová. Oh Señor, pero muchas veces no te entendemos, no le entendemos. Nuestra mente gira y gira y gira y gira y no podemos cuadrar quién tú eres o cómo vas a actuar. Oh Señor, por eso no queremos quedarnos ahí. Queremos que sea tu Espíritu Santo trayendo esa revelación a nuestra vida. Queremos que sea tu Espíritu Santo balanceando, equilibrándonos, Señor, en la fe. Ser gente madura en la fe, que pueda vivir convencida, que pueda experimentar tus milagros, Señor, pero que pueda vivir en el Espíritu como nos manda Gálatas. Vivan en el Espíritu y no en la carne. Vivan por el Espíritu. Oh Señor, ayúdanos a experimentar que tú trabajas en nosotros. No podemos nosotros transformar nuestro corazón. No puedo, Señor, yo transformar mi corazón.
pero voy en camino. Cada vez que medito en tu palabra, cada vez que oramos, vamos en camino a aquel que sí lo puede hacer. Vamos encaminados a aquel que sí lo puede hacer. Oh, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para ti. Oh Señor, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Que seamos una iglesia balanceada en ti, Señor. Que no nos vayamos a los extremos, y aun cuando nos vayamos a los extremos, Señor, que seas tu Espíritu Santo trayéndonos con ese amor, con esa paciencia hacia tu corazón. Gracias por tu iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.